Texto. En Adobe Photoshop, un texto se compone de contornos basados en vectores. Estos vectores son formas definidas que matemáticamente describen a la letra, número o el símbolo. Photoshop conserva los contornos del texto basado en vectores y los utiliza para cambiar la escala, el tamaño o guardarlos en un archivo PDF o EPS. También los conserva para imprimir y como consecuencia es posible generar un texto con un borde nítido independientemente de la resolución. Existen tres maneras de crear un texto. La primera es crearlo en un punto, la segunda en un párrafo y la tercera es en un trazado. Bien, vamos a ver las características de un texto. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto, está ubicada en esta sección. Al seleccionarla, observamos que en la parte superior se activó su panel de control. Ok, vamos a dar un clic en este punto. Vamos a teclear la palabra texto. Voy a reubicarla. Muy bien. Como primera opción en el panel de control tenemos el botón de orientación. Voy a dar un clic aquí para que vean que la orientación se puede poner en formato horizontal o vertical. La segunda opción del panel de control es el tipo de letra o tipografía. Vamos a cambiarla. Muy bien. En algunos tipos de letras puede haber una segunda opción como el subtipo que puede ser regular, bold, black. En este caso esta tipografía no nos lo presenta. Ok, en la siguiente casilla nos marca el tamaño de letra y esto se mide en puntos. Vamos a ponerle 100 nuevamente. O tenemos la opción en este icono, nos ponemos encima y con un clic sostenido deslizamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Arrastrando. Muy bien. Tenemos aquí el suavizado. Nítido. Fuerte y redondeado. Vamos a dejarlo en nítido. Y las opciones de centrado. Podemos también en este panel cambiar el color. En este icono vamos a encontrar los estilos. Vamos a activarlo. Nos aparece un cuadro de diálogo marcando los estilos. Tenemos por ejemplo que el texto dé un efecto óptico como de arco. Recordemos que todos son efectos ópticos como de arco inferior, arco superior, como bóveda, abombado, tipo caparazón, tipo bandera, de onda, de pez, texto elevado, ojo de pescado o de pez, inflado, estrecho y torcer. Hay que recordar que cada una de las opciones de los estilos tiene sus propios marcadores para aumentar o disminuir sus características. Por ejemplo, en arco se pueden modificar las características. Muy bien, vamos a dejarlo con este efecto. Vamos a darle OK. Vamos a regresar al texto a su estado normal. Vamos a regresarles. Listo.
La última opción del panel de control es la ventana o el panel de carácter. Voy a traerlo hacia este lado. Aquí algunas de las características se repiten con las del panel de control. Por ejemplo, aquí encontramos también el tipo de letra o tipografía. Bien, vamos a agregar un segundo renglón para ver las demás opciones. Voy a dar un clic aquí. Voy a poner aquí de prueba. En esta opción tenemos el interlineado. Vamos a ver qué se trata. Voy a poner un valor 50. ¿Sí? 50. El interlineado es la separación en distancia entre renglón y renglón. Por default esta opción viene en forma automática, pero igual podemos modificar la separación entre renglón y renglón. Tenemos también esta opción, se llama kerning, y esto nos marca una especie de compactado, comprimido del tipo de letra o tipografía. Bien, el siguiente icono es el tracking. Esto marca la separación entre letra y letra. Vamos a poner aquí un valor 30, por ejemplo. Vamos a aumentarlo a un 60. Entonces, esta opción nos marca la separación entre letra y letra. ¿Sí? Esta es una ampliación. Vamos a reducirla ahora a un 50%. La volvemos a dejar a un 100%. Esta opción se llama escala vertical. Y tenemos la escala horizontal. Vamos a ampliarla a un 150%. Y la regresaremos al 100%. Muy bien. La opción que sigue se llama desplazamiento vertical. Vamos a ponerle aquí en 50 puntos. ¿Sí? A partir del origen donde fue creado, nos marca un desplazamiento hacia arriba. Vamos a ponerlo en valor negativo, que también es válido, 50. ¿Sí? Vamos a regresarlo a 0. Y el color nuevamente se puede modificar en este panel. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, es hacer la letra negrita, hacerla cursiva, hacerlo todo en mayúscula, todo en minúscula. Esta opción se llama superíndice, pero aquí necesitamos, a ver, vamos a seleccionar, déjenme regresar, control Z. Vamos a poner como superíndice, nada más vamos a poner aquí, vamos a poner un 2. Lo vamos a seleccionar y este vamos a ponerlo como superíndice. Ya observamos que se crea como superíndice, pero siempre y cuando hay que seleccionar el texto. Vamos a ponerlo como subíndice. Igual no puede ser un número, también podría ser una letra. Vamos a ponerlo como texto normal. Por ejemplo, vamos a borrar esta letra. Si queremos como subíndice o superíndice la letra A, la seleccionamos y activamos la opción. Entonces les repito, no solo pueden ser números, sino también letras. Y tenemos la opción de subrayado. Vamos a desactivar todas las anteriores. ¿Sí? Dejamos solamente la de subrayado. Y tenemos también, vamos a quitar nuevamente estas opciones, la opción de tachado. Muy bien, estas son las características principales de un texto.
Muy bien, vamos a regresar este archivo a su formato original. Vamos a regresar a nuestra historia. Vamos a dejarlo limpio nuevamente. Vamos a dejar aquí a un ladito este panel. Voy a volver a teclear un texto para ver algunas otras opciones. Photoshop. Ok. Tenemos también la opción de manipular las letras individualmente. Por ejemplo, vamos a manipular esta letra. Vamos a quitarle la opción de... Vamos a quitarle a todo la opción de tachar. Muy bien, vamos a modificar solamente la P. Vamos a cambiarle la tipografía. Y vamos a aumentarla aquí a 250 puntos. Vamos a ponerla de otro color también. Aquí observamos que esta tipografía nos marcó mucha separación entre letra y letra. Recordemos con las características anteriores que esto se puede corregir. Vamos a seleccionar estas dos letras y aquí la separación entre letra y letra vamos a reducirla a un 0. Inclusive podemos manejar valores negativos. Vamos a ponerla a un menos 20. Damos enter. Muy bien, vamos a poner esta palabra de shop con otra tipografía. Vamos a ponerle otro color. Y vamos a reducir su tamaño a un 75 puntos. De hecho, vamos a poner solamente esta palabra de shop como negritas y como cursiva. Muy bien, entonces esta es otra manera de manipular las letras individualmente. Recordemos que un texto siguen siendo líneas de vectores, no forman píxeles como parte de la imagen. Observamos que aquí en el modo de capas o en el estilo de capas se nos pone el icono de T. Esto significa que sigue siendo un texto, o sea, siguen siendo líneas vectoriales. En el momento que a ese texto le apliquemos algún filtro o alguna modificación que no tiene nada que ver con las características de un texto, automáticamente lo que hace es rasterizar la tipografía y lo convierte en píxeles. Un texto, una vez que haya sido convertido a píxeles, ya no hay manera de modificar sus características. Me refiero, por ejemplo, al tipo de letra, al tamaño, a la separación entre renglón y renglón, la separación entre letra y letra, y todas estas características ya no es posible modificarlas como texto. Sí es posible modificarlas, pero como imagen, por ejemplo su rotación, la escala y cualquier tipo de transformación, pero como característica de texto ya no será posible. Bien, vamos a ver cómo funciona esto de la rasterización. Vamos a confirmar que nuestro texto siga siendo un texto. Y aquí este icono nos lo confirma. Muy bien, vamos a aplicarle un filtro. Vamos a abrir nuestra galería de filtros. Aquí nos aparece ya nuestro mensaje de alerta. Dice, esta capa de texto debe rasterizarse antes de continuar. No será posible editar el texto. ¿Desea rasterizar el texto? Vamos a darle OK. Y nos aparece nuestra galería de efectos. Vamos a aplicarle este texto. Perdón, este filtro. Vamos a darle OK. Y observamos que en el panel de capas ya no nos aparece el icono de texto, o sea que ya no es un texto, ahora son píxeles. Bien, continuamos. Vamos a ver otra opción de texto. Vamos a abrir un nuevo archivo. Hemos estado trabajando hasta ahorita la herramienta de texto horizontal. Vamos a ver un ejemplo de herramienta de texto vertical.
Voy a dar un clic aquí en este punto. Y observamos que nuestro texto, en lugar de seguir la dirección en formato horizontal, nos lo aplica en formato vertical. Que igual se puede aplicar todas las mismas características que hemos estado utilizando. Por ejemplo, ¿sí? Es la separación entre letra y letra. Vamos a reducir aquí al 75%. Y de igual manera un 75%. Bien, vamos a limpiar nuestro archivo para ver otro ejemplo. Vamos a limpiar. Bien, ya tenemos nuestro documento limpio. Vamos a hacer algo. Voy a tomar la herramienta pluma y voy a crear aquí un trazado sencillo. Muy bien, vamos a tomar nuestra herramienta de texto horizontal. Observemos que nos presenta un icono, pero al acercarlo a la línea cambia de forma. Vamos a dar un clic sobre la línea. Esto significa que nos va a permitir teclear sobre esa línea. Es muy importante recalcar que aquí nos está poniendo un tope, a un límite. Vamos a expandirlo para que nos muestre todo el texto completo. Muy bien, vamos a alargarlo un poco y ya nos presenta nuestra palabra completa. Aún sí, como sigue siendo un trazado vectorial, podemos modificarlo y el texto se va a adecuar a su forma. Muy bien, vamos a abrir otro documento nuevo. Vamos a teclear tenemos aquí la palabra Photoshop. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Vamos a recordar que ahorita sigue siendo un texto. Vamos a ahora aplicarle algunos filtros. Muy bien. Estos filtros los vamos a encontrar aquí mismo en el panel de capas. Y en esta zona con un clic vamos a abrir opciones de fusión. Ok, me voy a bajar un poco esto. Voy a subir, voy a cancelar nuevamente. Voy a subir esto para tener un poco más de espacio. Voy a cerrar esto también. Vamos a dejarlo abierto. Capas, activamos opciones de fusión y aquí está. Vamos a aplicarle ahorita algo sencillo. Vamos a aplicarle un contorno. Vamos a observar qué pasa en nuestro texto. Observamos que se pone un contorno de color negro. Y aquí se nos aplicó una textura. Que vamos a desactivar. Desactivamos. Vamos a aplicar ahora un trazo, que es también un contorno, pero más definido. Y en esta parte podemos modificar el grosor. Vamos a poner solamente un píxel. Y bueno, vamos a poner las 2 píxeles. Y en lugar de que el contorno o el trazo sea de color negro, vamos a cambiarlo. Si se alcanza a observar. Ok, también podemos controlar la opacidad de nuestro contorno. Si el contorno parte del texto hacia afuera, del texto hacia adentro,
o en el centro de la línea. Vamos a dejarlo por fuera. La ventaja de estos estilos de capa u opciones de fusión es que podemos aplicar varios estilos o filtros o efectos al mismo tiempo. Vamos a aplicar otro. Vamos a aplicar, por ejemplo, una sombra, un resplandor exterior. Recordemos que tenemos activado ahora los dos, pero es muy importante tener activo, o sea, dar un clic aquí para poder controlar sus características. Vamos a extender. Vamos a ponerlo normal. ¿Sí? Observamos que ya se empieza a poner su resplandor, pero vamos a poner un color notable. Vamos a ponerle este rojo. Muy bien, ahora sí vamos a poder notar las diferencias entre sus características. Y vamos a reducir la extensión, su tamaño. Muy bien, entonces recordemos que ya tenemos aplicados dos opciones de fusión o dos estilos de capas, que es el trazo o contorno y el resplandor exterior. Y asimismo podemos aplicar varios o desactivarlos. Vamos a darle OK. Aquí en nuestro panel de capas observamos que debajo del nombre o del icono del texto aparecen los efectos aplicados. Vamos a suponer que ya no queremos alguno de estos efectos. Vamos a darle dos clics sobre este icono y vamos a desactivar, por ejemplo, el del trazo. Le damos OK. ¿Sí? Pero de igual manera podemos volver a reactivarlo. Listo, porque se queda con las últimas configuraciones realizadas. Vamos a darle OK. Muy bien. Por último, cabe recordar que no ha perdido sus características de texto, aunque le hemos aplicado algunos filtros. Este tipo de opciones de fusión son muy diferentes a aplicar un filtro directo de Photoshop. En este caso aquí nos conserva las propiedades de un texto. Eso significa que podemos volver vamos a hacer una modificación, por ejemplo. Aunque tenemos ya algunos filtros o efectos aplicados, vamos a cambiarle aquí a 150. Lo que va a hacer es adaptarse al nuevo cambio. Vamos a hacerlo más notorio. 200. Ok, hemos crecido solamente en esta palabra el tamaño, pero vemos que el filtro y el efecto se adaptó perfectamente al cambio realizado. Inclusive, si aquí sigue la silueta o contorno de las letras, vamos a eliminar, por ejemplo, la O, y se vuelve a adaptar. Muy bien.
Bien, vamos a ver otra característica del texto. Vamos a abrir un nuevo archivo. Con esta misma herramienta de texto horizontal, voy a dar un clic, pero voy a hacer un clic sostenido para delimitar un área. Esto se llama cuadro de texto. Voy a empezar a teclear aquí solo letras. Y observamos que sin darle clic a la tecla Enter, automáticamente se me está delimitando y espaciando todo el texto. Muy bien, vamos a seleccionar este contenido y vamos a cargarlo en una justificación del lado izquierdo. Tenemos la opción de modificar nuestra área de texto. En el caso de que requiramos en el caso de que necesitemos más espacio. Muy bien, vamos a limpiar nuestro archivo. Vamos a tomar ahora una forma geométrica, por ejemplo la herramienta rectángulo. Esta nos puede servir de dos maneras. Chequen esto. Voy a trazar una forma geométrica como un rectángulo. Voy a tomar la misma herramienta, pero voy a dar un clic adentro. Y observamos que dentro de esta figura, que es muy diferente a hacer un cuadro de texto, vamos a ponerla de color blanco para que se note. Les repito, este no es un cuadro de texto, es un texto dentro de una figura de forma. Y me aplica la misma estructura, o sea, con límites y espaciados. Pero chequen esto. Vamos a hacer algo. Voy a borrar todo el texto. Vamos a crear aquí abajo otra forma. Bien, voy a volver a limpiar nuestro archivo. Ahora voy a tomar otra forma, pero vamos a ver este efecto. Voy a tomar la forma elipse. Chequen esto. Voy a tomar la misma herramienta, pero en lugar de darle un clic en su interior, vamos a hacerlo en la parte exterior. Muy bien, vamos a seleccionarlo, pero a cambiar el color, porque el color está relleno de blanco y blanco sobre blanco no se nota. Vamos a cambiarlo. ¿Sí? Texto de prueba, etcétera, etcétera. Vamos a darle aquí OK. Bien, por último vamos a aplicar algunas de las opciones de nuestro panel de control. Por ejemplo, texto vertical. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a aumentarle un poco el tamaño en puntos. Vamos a ponerlo nítido. Y aplicarle un estilo. Que vamos a dejar este. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle OK.